Son las 5 de la mañana y estamos despiertos para iniciar el día con un vasito de tereré, porque me encanta el tereré, realmente es de las cosas que más amo y que más disfruto de la vida. Así que bueno, quiero hablar con ustedes así, estilo Marte, que realmente lo uso como inspiración, pero no quiero copiarlo, porque siempre me gustó transmitir mi esencia propia a las cosas que me gustan. Así que, igual, en todo caso, quiero ocupar este tiempo para hacer un tipo de reflexión, no mentira. Pero sí, quiero hablarte acerca de lo que tenés que hacer, pero no lo sé, o lo que sabés que tenés que hacer, pero aún así no lo sé. Muchas veces nosotros, los humanos, pecamos bastante de errar en decisiones propias, en decisiones personales, por que sabemos que tenemos que hacer. La mayoría de veces sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, si el día de mañana querés bajar de peso, lo que tenés que hacer es hacer ejercicio, comer mejor, buscar cómo hacerlo. Claro, pero a veces no tenemos el conocimiento necesario para elaborar esos ingredientes. Un ejemplo de eso es cómo ganar $1000. Por ejemplo, no tenemos ni la idea de cómo ganar dinero, si es mensual, debemos trabajar más, emprender otras cosas nuevas. La verdad es que la vida se convierte en un conflicto, en algo que básicamente parece como incontrolable, pero a la vez misterioso. No podemos controlar algunas cosas. Yo recuerdo igual cuando inicié en este proceso, no sabía cómo hacerlo. Y yo llega un momento donde no sabés qué hacer, no tenés una idea clara del camino. Incluso a veces podés cuestionarte hasta tus propias metas. Un ejemplo de eso es ser youtuber. Yo, por ejemplo, soy una persona demasiado dispersa. Entonces, cuando yo quiero hacer YouTube, no sé qué contenido hacer. De viaje, motivación, hopecore. Más rato quiero estudiar inglés, después quiero hacer un montón de cosas y quiero enseñarles un poco de diseño gráfico, de cómo trabajo. Entonces, tantas ideas a la vez como que termina costándome a mí y termina haciendo que yo no pueda efectuar un problema coherentemente. Pero para otro quizás sea la disciplina. No puede hacer muchas cosas, no tenga tanta energía. Básicamente la indisciplina y lo que es imposible crearla si es que vos no tenés un sistema. Si por ejemplo el día de mañana despertás sin saber qué hacer, es muy difícil que la motivación se dirija porque no se sabe a dónde. Y si la motivación dura un día o dura dos, ponele, los otros días, ¿qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde caminas? Una persona sin un sistema, un objetivo claro y encima desmotivado es imposible que pueda mejorar. O bueno, razonablemente es muy difícil. Porque como no tenés un sistema a qué hacer caso, qué seguir, y al final lo único que te queda sos vos, entonces, ¿cómo mejorás? ¿Cómo evolucionás? Y esa es una pregunta bien importante porque a veces no sabemos cómo hacer las cosas o cómo dirigirnos a nosotros mismos. Entonces, el primer punto que quiero poner es que siempre creemos los sistemas, algo que podamos obedecer a pesar de que parezca que no se puede o cosas así. Otro de los puntos importantes que quería poner es la mentalidad. Cuando vos enfrentás un problema, es como quien dice, a veces el problema es más grande en tu cabeza que la propia realidad. Y eso no está muy lejos de la realidad. A veces el problema nace de miedos internos que tenemos nosotros. Y si nosotros vemos el problema dentro nuestro, el problema es gigante. Y es un muro muy difícil de atravesar. Cuando hablamos de problemas fuertes, uy, perdón. Y básicamente nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué siempre vuelvo al mismo lugar? Lo intento y vuelvo al mismo lugar. Creo que la razón principal de eso es miedo. Es completamente miedo. Cuando nosotros tenemos miedo,
este, tendemos a caer mucho en lo mismo, ¿no? O sea, porque sí, claro, o sea, estamos evitando algo que se pudiera solucionar fácilmente si es que lo viéramos con otros ojos, con otra mentalidad. Entonces siempre es bueno ser consciente de lo que vos pensás y de tus propios miedos y saber que esos miedos no van a detenerte. Los miedos lo que hacen es advertirte y mantenerte protegido. Pero hay veces donde no se ocupa, donde no es necesario. Pero tenemos que entender que como somos seres humanos vamos a convivir con el miedo tarde o temprano. Y a veces ese miedo va a ser una limitación. Es como cuando le hacemos overclock a la tarjeta gráfica. Entonces, se supone que cuando haces overclock sobrecalentas la computadora y todas esas cosas, pero da mucha más potencia. Entonces, si lo haces con moderación y si puedes controlarte eso no quiere decir que el día de mañana vayas y te tires un auto y te creas Superman porque no sabías que internamente tenías un... Por ejemplo, cuando yo bajé de peso, porque estaba pesando como 80 kilos, o sea, yo mido unos 65, 66, 67, pongámosle. Siempre uno mintiendo su edad. Y estaba pesando por encima y estaba con sobrepeso y entrando a la obesidad. Recuerdo que lo primero o sea, que donde mi cuerpo entró fue un estado de emergencia, como basta o alerta, no podemos seguir así, no podemos seguir así. No tenía ni la menor idea de cómo bajar de peso. ¿Y eso qué hizo que pase? Buscar en internet para informarme. Pero como hay demasiada información, no podemos simplemente elegir una y otra y otra y otra y otra y otra, porque no nos vamos a decidir por ninguna. Entonces lo que hice fue buscar en internet algo específico, instintivamente, porque sabía que ya tenía que dejarlo. Entonces, no, y también porque se lo pregunté a un amigo, entonces eso me dio confianza de decir, bueno, está funcionando, le está bajando de peso, que después volvió a subir, hicimos una competencia y le terminé ganando yo, pero bajé. Primero hice una dieta intermitente y mi madre me dijo, no la hagas más, es peligroso. Entonces yo como que tomé muy en cuenta eso y yo normalicé el comer la mitad de la comida. Entonces cuando me servía un plato, le restaba y solo comía desayuno, almuerzo y cena y entre comidas mandarinas y té. Eso lo que hizo fue que yo hacía un entrenamiento completamente arduo, de 2 horas básicamente, o 1 hora y media, todos los días y bajara de peso. Sin embargo, al bajar de peso quedó grasa y bajé músculo. A pesar de que hacía un músculo, terminé bajando masa muscular. Entonces, bueno, yo no conocía, completé mi cometido y hice todo ese tipo de cosas, pero es a lo que yo quiero llegar. Si vos estás dispuesto a vencer ese miedo, ahorita es mucho más difícil porque estás cómodo y no hay algo que te esté diciendo basta, no estás a punto de salvar a tu madre, no estás a punto de salvarte a vos mismo, no hay algo que te diga, listo, termina, ya no lo hagas más, descansá, no sé, pero, y lo difícil es tener la voluntad de, aún sabiendo que no estás en peligro, ponerte a trabajar. Entonces, por eso es importante crear un sistema, porque las cosas que se consiguen de esa forma no tienden a durar tanto. Después de haber bajado de peso, pasado tiempo, me sentí cómodo, no sé en qué momento, y volví a subir. Creo que eso se le llama el efecto rebote. Yo siento que el efecto rebote puede ser tener sus reacciones químicas y todas esas cosas, pero creo que es más una cuestión de hábitos y de costumbres que no se terminaron desarrollando y por eso te viene ese tipo de problemas que otro tipo de cosas, ¿no? Entonces volví a subir. Entonces, cuando quise hacer un cambio físico real, lo que sí me ayudó fue crear un sistema que había visto por Diego Dreyfus, que él decía, hacelo con hueva, o sea, si el día de mañana te vas a levantar 5 de la mañana y querés levantarte 5 de la mañana, hay veces que no te vas a levantar. Entonces, todos los días, por más que te levantes y te volvás a dormir, el sistema está ahí, estás creando el hábito. Acordate que si el día de mañana te levantás a las 5 de la mañana súper motivado, pasado mañana no te vas a levantar a las 5 de la mañana con la misma motivación, es imposible. Entonces, ¿qué haces? Te levantás, despertás de tu cama y con la acción de despertar ya no sos la misma persona.
ya no tenés ese miedo, ese resguardo, ese miedo a quedarte enfrascado en ese mismo lugar, ¿no? Sino que empezás a salir. Y al salir de esa situación y a levantarte, te impulsás. Y claro, no quiere decir que todos los días vas a hacer lo mismo, no te vas a volver a dormir capaz, pero al hacer esa acción le enseñas a tu cerebro a que ya no va a pasar lo mismo, entonces como que empieza a acostumbrarse y a crear ese hábito, porque lo importante es crear el hábito. Lo importante no es llegar a la meta en sí, la importancia es crear el hábito. Si vos creas el hábito de poder seguir adelante y poder hacer tus cosas, entonces vas a tener la satisfacción y el coraje de poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Y vas a pelear contra la inconsistencia. Entonces, ya para cerrar esto, lo más importante es crear el hábito. Yo siento que si alguna vez querés lograr un objetivo o si querés lograr algo en tu vida, crea primero el hábito, crea la persona, cambia la mentalidad. Después cambia la mentalidad. La mentalidad de que no todos los días vas a hacer lo mismo, hay días donde vas a fracasar. Y la mentalidad de que actualmente vas a fracasar y vas a ser un fracasado. O sea, si el día de mañana decidí emprender algo nuevo, es inevitable que vas a fracasar. Es completamente inevitable. Todos hemos fracasado alguna vez. Hasta la persona que menos crees que fracasa, Steve Jobs, millonarios, todos han fracasado alguna vez. Hasta la gente que ha conseguido plata fácil, han fracasado alguna vez. Pero no define la persona que fracasa, sino la que se levanta. Si vos decidís el día de mañana perder otra vez, a pesar de que no querías, vas a llorar, te vas a frustrar, te vas a sentir mal, pero el otro día seguí, y el otro día seguí. La vida es una maratón. La vida es un carrusel, no mentira. Pero la vida es un maratón. Entonces, igual como vos y yo también tengo inseguridades. Entonces todos los días me levanto, a veces con el miedo de que qué pasa si me duermo y el día, o por ejemplo, me estoy levantando a las 5:30 de la mañana y otra persona que se levanta a las 4 a hacer ejercicio y a hacer mucho más. No me importa, eso es lo único que tengo que decir porque el plan es ser un poco mejor cada día. Al sentirte mejor con vos mismo, y al sentirte contento con lo que estás haciendo, ganas autoestima y más autoconfianza, aprendes más rápido. La autoconfianza y el autoestima te termina optimizando demasiado porque vos crees en vos. Entonces el plan nunca va a ser que te levantes mañana a las 4 de la mañana y lo hagas todos los días. Capaz otro día no lo vas a hacer, pero al ser mejor que ayer significa que si un día te vas a levantar mal, ya no va a ser tan recurrente como antes. Entonces, ese es el plan de cambiar. Y ese es el plan que te debería motivar, ¿no? O sea, entonces, cambia ese enfoque. Cambia ese enfoque. Y por ejemplo, como ahora es inicio de día, el día se va a encargar de ponerte problemas en el camino. Entonces, lo primero que tenés que hacer es levantarte con ganas. Hacer un proceso y cambiar de mentalidad. ¿Cómo cambias de mentalidad? Hablándote bien. No te trates mal. No te insultes, no te hagas daño, no te menosprecies. Y siempre que fracases, míralo de otra perspectiva. O sea que si, por ejemplo, la cagas, decir, en vez de decir, Dios mío, soy un fracaso, empeces a decir, ¿en qué puedo mejorar? Entonces, la mentalidad y la disciplina, eso se puede mantener todo el tiempo. Y otra cosa, ya para terminar, acuérdense que para poder hacer las cosas con disciplina, lo peor que podemos hacer es lesionarnos, autodañarnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy partícipe de que a veces debemos hablarnos mal, o sea, esa es la verdad, para sacarnos del hoyo y todas esas vainas, ¿no? Pero cuando perdamos y cuando fracasemos, que son las situaciones donde más nos hablamos mal, tengamos los huevos y los pantalones para enfrentar el problema. Entonces, si nosotros nos vamos a echar a llorar y nos echamos al muere, en vez de hacer eso, preguntémonos qué puedo hacer yo ahorita para no repetir ese problema. Y desde esa conciencia empezás a elaborar un plan distinto y seguir un sistema. No sigas varios, seguir un sistema. Vete a un video de YouTube de motivación si querés y quédate con ese, pero solo un sistema.
Entonces, una cosa a la vez, que vas a tener todo, pero una cosa a la vez. Así que eso, se cuidan, escucho unos pasos, pero había sido mi perro, entonces se cuidan y gracias.